Voy a dar lectura a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 3 y luego versículos 10 al 11. Mateo capítulo 2, versículos 1 al 3 y luego 10 al 11. Dice así la palabra del Señor. Ahí sí. Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y vista la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos en tu presencia, Señor, en primer lugar agradeciéndote por la vida, la salud y cada bendición, Señor, que tú a diario nos das. Agradeciéndote también, Señor, que hace ya muchos siglos, Señor, tu Hijo vino a este mundo para salvar a cada uno de nosotros, que éramos y somos tan pecadores, Señor, a rescatarnos de nuestros pecados, a entregarnos la vida eterna, a sacrificarse, Señor, por cada uno de nosotros, el justo por los injustos. Gracias, Padre Celestial, por ese don y ese regalo tan grande y maravilloso que tú, Señor, entregaste para esta humanidad. Y gracias también porque tú abriste nuestros ojos para que pudiéramos ver y entender el misterio, Señor, guardado desde los siglos por ti, Señor, que tu Hijo vendría a este mundo, Señor, a salvar a los pecadores. Padre Celestial, te ruego que la meditación de tu palabra en esta tarde nos haga reflexionar, Señor, en el verdadero significado de la Navidad, y que esta Navidad sea una Navidad llena de paz, de gozo y esperanza en medio de tu pueblo, Señor, a cada uno de tus hijos, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Es Navidad, mañana, ¿no es cierto? Nochebuena, y ya estamos en este periodo hermoso de Navidad y nos alegramos. ¿Cuántos se alegran, verdad? Porque es Navidad. Yo me alegro en este periodo. Me da mucho gozo y mucha alegría recordar una fecha tan importante como la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Es verdad que no fue el 25 de diciembre, ¿cierto? Pero en estas fechas, cuando el mundo entero, incluyéndonos a nosotros, recordamos ese hecho tan importante, ese hecho que marcó la historia de la humanidad para siempre y que marcó la vida de muchos de nosotros para siempre, habiéndonos perdonado nuestros pecados, haciéndonos sus hijos y entregándonos la vida eterna. La Navidad nos llena de paz, nos llena de gozo y nos llena de esperanza. Y cuando estamos así, ¿qué hacemos? Entregamos regalos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, vecinos, etc. Le deseamos a todas las personas lo mejor, pero cuando hacemos todas estas cosas debemos hacernos una pregunta. ¿Hemos considerado cada uno de nosotros cómo agradecer y cómo bendecir a nuestro Dios Todopoderoso? Después de todo, no olvidemos nunca que la Navidad es un tiempo para adorar a Cristo. Él es el centro de la Navidad, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesús, quien se despojó de su misma gloria, dice la palabra del Señor, y tomó la forma de un siervo, de un servidor en favor nuestro. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 7. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué tremendo lo que hizo nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Viniendo a este mundo, tomando la forma de un hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo, humillándose a sí mismo,
haciéndose como uno de nosotros. Por eso dice que se anonadó a sí mismo y tomó la forma de siervo. El relato que acabamos de leer, que nos habla de estos sabios, de estos magos que venían del Oriente, nos debe enseñar varias cosas importantes. Estos magos que venían desde lejos para visitar a este niño en Belén, este niño que no era un niño común, no era un niño común y corriente, por lo tanto, estos regalos que traían estos sabios y estos magos simbolizaban realmente quién era nuestro Señor Jesucristo y cuál era la misión que traía a este mundo. Aunque esta historia, ¿verdad?, de los magos de Oriente, en el Evangelio de Mateo es una historia muy conocida, sin embargo encontramos algo especial para nosotros cuando meditamos en el significado de esos regalos que ellos llevaron a nuestro Señor Jesucristo. Estos magos, en primer lugar, venían del Oriente, probablemente de algún lugar de Mesopotamia, allá en la media luna, ¿no es cierto?, fértil que se llama hoy día, cercano a la ciudad de Babilonia, muy probable, y lo más probable es que fueran astrónomos que descubrieron una rara estrella que indicaba el nacimiento del rey judío. Pero ¿cómo tuvieron conocimiento estos hombres acerca del Mesías? Después de todo, no olvidemos también que eran de tierras distantes a Israel y tierras paganas. ¿Por qué tenían ese interés? ¿Por qué ellos vieron esta estrella? ¿Y por qué la siguieron? ¿Por qué sabían que nacía un Salvador, que nacía un rey? ¿Cómo supieron todas esas cosas? La palabra del Señor siempre, mis hermanos, nos ayuda a descifrar todas estas cosas que a veces no entendemos muy bien. Cuando Daniel era muy joven, los babilonios dominaron todo el territorio de Israel. Y por lo tanto Daniel y muchos otros jovencitos como él fueron llevados, ¿verdad?, a Babilonia. Allí Daniel creció junto a otros sin duda y fue preparado para servir al rey junto con otros jóvenes como él. Debido a que el Señor le dio a Daniel el don de interpretar sueños, ¿verdad?, como ya lo hemos leído seguramente en la palabra del Señor, Daniel alcanzó posiciones importantes, tanto en el imperio babilónico como en el persa. A lo largo de toda su vida, Daniel fue honrado y respetado por los reyes de ambos imperios. Por lo tanto, es muy probable que los magos que venían del oriente hasta Belén, o que iban tras esta estrella, ¿verdad?, eran descendientes de aquellos que oyeron acerca del Dios de Israel y del Mesías prometido. Generaciones más tarde de eso, cuando apareció en el cielo la señal de este rey judío, estos magos pudieron reconocer ese significado. Por todo el mundo ha salido la palabra del Señor, ¿verdad? Incluso allá, a ese lugar, tierras lejanas, distantes de Israel, tierras paganas. Allí, ¿verdad?, había hombres que supieron descifrar la aparición de esta estrella y reconocer que nacía un Salvador, que nacía el rey de los judíos prometido, ese Mesías. Estos magos hicieron un largo viaje después de ver la estrella en su país de origen. Al entrar en Jerusalén, cuando llegan a Jerusalén, preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué cosa más extraña ocurre aquí, verdad? Extraños, extranjeros llegan
a Israel, al pueblo de Dios, en búsqueda, ¿no es cierto?, de este Mesías. Y cuando estos extranjeros preguntan en Israel acerca de esto, causaron un gran revuelo en la ciudad. Se turbó Herodes, se turbó toda Jerusalén por esto. ¿Qué rey? ¿De qué están hablando? Qué lejos estaba el pueblo de Dios, ¿verdad?, de esto. Y sin embargo, estos hombres ajenos a Israel, extraños, de tierras paganas, pudieron reconocer esa estrella, esa señal que Dios dejó, en la cual revelaba que nacía el Salvador prometido. Estos visitantes extranjeros suponían que todo el mundo sabía de su nacimiento. Por eso llega y dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Hemos visto su estrella en el oriente. Nos ha guiado hasta acá. ¿Dónde está? Pero la gente no tenía conocimiento de este Mesías que había nacido, en vez de estar llenos de admiración. Tanto ellos, ¿verdad?, todo el pueblo como el rey Herodes, se inquietaron por este grupo de viajeros y por este anuncio tan extraño que nacía un rey judío. Estos sabios, hermanos, eran hombres de fe, que creyeron la señal que Dios le había dado. A lo largo de todo este viaje, que no fue un viaje menor que hicieron, habían aprendido de la gracia divina a seguir la estrella. Fueron guiados por el Señor. Y ellos creyeron en esto, creyeron en el Señor y fueron guiados por esta estrella. Y cuando llegan a la casa donde estaba Jesús, ¿qué hicieron estos magos? Se postraron y lo adoraron con temor reverente y con humildad. Estos hombres importantes, que traían dones importantes, adoraron al Señor, se postraron ante el Señor, que era un niño, tal vez de 4 o 5 años, cuando llegaron los magos. Y ellos se postraron ante ese niño, porque ese niño no era un niño cualquiera, ese niño era el Salvador. Y esos extraños pudieron reconocerlo. Pero eso fue plan de Dios, mis hermanos. No fue reconocido por su pueblo. Por eso dice la palabra del Señor, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Estos hombres que venían de tan lejos, de una cultura tan extraña a Israel, fueron capaces de reconocer la señal de Dios, seguir por fe esa señal y llegar hasta donde estaba Jesús solamente para adorarle, para postrarse ante él, para ver con sus propios ojos al Salvador del mundo, con temor reverente y con humildad. Y entonces les ofrecieron presentes dignos de un rey. Esos eran los presentes que ellos cargaban, presentes para un rey. La mirra. La mirra era un perfume, hermanos, muy costoso y que se utilizaba principalmente en los funerales. En el antiguo Oriente, los cuerpos de los muertos eran envueltos en sábanas rociadas con mirra. Ese regalo que llevaba uno de los magos, la mirra, hablaba de una manera profética acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su papel como nuestro Redentor y como nuestro Salvador. Y eso tuvo cumplimiento cuando Nicodemo bajó el cuerpo de Jesús de la cruz y lo envolvió en un lienzo con un compuesto de 100 libras de mirra y áloe.
ahí se cumple, ¿verdad? Esa especie de profecía que llevaba, ¿no es cierto?, uno de los magos, entregando este don preciado a ese niño, que era la mirra. Juan 19:40 dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y envolviéronlo en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Este mago no sabía, tal vez, ¿verdad? Él llevaba este presente como un sacrificio para el Salvador, pero no sabía, ¿verdad?, lo que estaba haciendo seguramente, o no alcanzó a comprender en su totalidad esto. Estaba profetizando de alguna manera, ¿verdad?, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús no vino a vivir en esta vida, sino vino a morir por una humanidad enferma y pecadora, entregando su vida para que nosotros pudiésemos ser librados de nuestros pecados y de esa separación eterna de Dios. Porque ustedes y yo y cada ser humano de esta tierra estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados, irremediablemente condenados a una perdición eterna. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a romper esa verdadera maldición que caía sobre la humanidad entera, porque la paga del pecado es la muerte, sentenciaba Dios a través de su palabra. Nuestro Señor Jesucristo vino a cortar esa maldición y a salvar a los pecadores, a todo aquel que en Él cree, a ellos. El segundo regalo, el incienso. El incienso tenía un papel importante en el culto que realizaban los judíos en el templo. Cuando los sacerdotes rociaban este incienso allí en esos carbones encendidos en el altar de oro, salía un humo fragante. Y ese humo fragante se alzaba en el templo e inundaba todo el templo y simbolizaba la ofrenda de las oraciones. Simbolizaba las oraciones del pueblo de Dios. Y para Dios era olor suave, olor fragante. El incienso apuntaba proféticamente al papel de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote, porque Jesús es el único mediador entre el hombre pecador y un Dios santo. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote, máximo sacerdote. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y no hay más. El único que puede salvarte de tus pecados, el único que puede entregarte la vida eterna por gracia. Debes aceptarlo en tu corazón, debes creer en Él y recibirle como único y suficiente Salvador en tu vida. Cristo ofreció su sangre para expiar el pecado de una sola vez y para siempre. Nunca más me acordaré de vuestros pecados, dice la palabra del Señor. Nunca más. Una vez que Dios perdona los pecados, nunca más se recuerda de ellos. Qué maravilloso que Dios actúe así con nosotros. Pero el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo no termina ahí. Es sacerdote para siempre. Por lo tanto, Él todavía, ¿no es cierto?, es nuestro sacerdote. Él está sentado a la diestra del Padre Celestial, intercediendo por cada uno de nosotros. He aquí, estoy todos los días con vosotros, dijo el Señor Jesucristo, hasta el fin del mundo. Él ha prometido no dejarnos. Ese es nuestro sumo sacerdote. El tercer regalo. Uno de los magos llevaba oro para entregar al Mesías, para entregar a este rey que había nacido. En el mundo antiguo se regalaba oro como demostración de honra y de alta estima. Era un regalo, por lo tanto, digno de un rey. Y eso es exactamente lo que es nuestro Señor Jesucristo.
el Rey de Reyes y Señor de Señores. El mismo Señor afirmó tener un reino cuando Pilato le preguntó si él era el rey de los judíos. Jesús respondió: tú dices que yo soy. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Jesús es rey, y no un rey común, sino Rey de Reyes. Si tú has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador, entonces eres parte de su reino. Aunque no puedas ver ninguna manifestación física de ese mismo reino, eres parte de ese reino, de ese Rey de Reyes. En el momento que fuimos salvados, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Pero un día, este reino espiritual se hará visible. ¿Y cuándo será eso? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a esta tierra para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo especifica la palabra del Señor en Apocalipsis 19, 11 al 16. Hermanos, a pesar de que la historia de la Navidad sucedió ya hace tantos años, ¿verdad? Sin embargo, es una historia llena de esperanza todavía, llena de esperanza para el pecador. Los magos vinieron a adorar al Mesías, inclinándose humildemente ante él, y le adoraron como Redentor, como sumo sacerdote y como Rey. Cristo vino a andar entre los hombres para que nosotros pudiésemos andar con él. Y con él para siempre. Si aceptas a Cristo como tu Rey, como tu Redentor y como sumo sacerdote, entonces podrás descubrir el gozo y la verdadera paz de Dios que otorga a quienes viven en la fe. Así como estos magos del Oriente, que por la fe siguieron esa señal que apareció en los cielos, y que por la fe fueron conducidos hasta el mismo Salvador. Así Dios quiere que tú camines por la fe hasta las plantas de nuestro Señor Jesucristo y te rindas a Él en obediencia y le entregues tu vida para que Dios pueda perdonar tus pecados y que puedas ser lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que puedas gozar de verdadera paz, de verdadero gozo y de verdadera esperanza. Fuera de esto, hermanos, no hay paz. Así dice la palabra del Señor. No hay paz para aquel que no cree. Para aquel que no tiene a Cristo en su corazón, no puede haber paz. Por eso, si esta Navidad trae tristeza a tu vida, si esta Navidad te hace estar vacío y solo, tal vez es porque Jesús no ha nacido en tu corazón. Es verdad que Jesús nació en un pesebre hace ya más de 2000 años. Pero Jesús ya no está en el pesebre, así como tampoco está en la cruz. Jesús quiere nacer en tu corazón. Él dice, como dice la palabra del Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso significa que hallarás verdadera paz, verdadero gozo y verdadera esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sin él no tendrás paz, no tendrás gozo y vivirás esta vida sin esperanza, una vida vacía, una vida sin sentido. Por lo tanto, así como estos magos que recorrieron muchos kilómetros para llegar a las plantas de nuestro Señor Jesucristo, no tienes que caminar tantos kilómetros, solamente debes caer ante sus plantas con humildad y con un temor reverente y clamar al Señor por el perdón de tus pecados. Y el Señor otorgará no solo el perdón de tus pecados, sino que además te dará un lugar en la vida eterna. Que el Señor
nos bendiga, ¿verdad? Y que esta Navidad sea una verdadera Navidad de paz abundante, de gozo abundante y de mucha esperanza para todos quienes somos sus hijos.